¿Qué tal, amigos? Encantados de saludarles. Bienvenidos a la entrevista con Jerez por la señal de Latina TV. Un placer saludarles como siempre, Douglas Jerez Ugarte, a través de nuestra señal, la señal multiplataforma Latina TV, que ya saben, bueno, como se los informamos siempre, señal abierta y además en el sistema de cable operadoras de la región, canal YouTube y además la aplicación que puede bajar por Play Store o por la app, puede instalar Latina Medios allí en su móvil, y bueno, las redes sociales que permanecen activas permanentemente con el enfoque informativo de Latina TV. Hoy queremos en la entrevista con Jerez abordar y seguir abordando, como hemos venido haciendo a lo largo de todos estos días después del 24 de junio, el tema de lo que ha ocurrido en Venezuela. Partimos del hecho de que ciertamente desastroso, hecatómbico, doloroso, luctuoso, sin duda tiene un precedente profundamente doloroso que ha pegado en la médula de la sensibilidad de la sociedad venezolana y del mundo entero. Lo que ha ocurrido en Venezuela deviene precisamente eso: solidaridad, identificación, identidad con el otro, solidaridad, un mare magnum de ayuda impresionante que en la medida en que va ocurriendo los días va a ir, si no perdiendo impacto, va a ir descendiendo, ¿no? En medio de eso que por razones características ocurre luego de una tragedia. Y ciertamente todo lo que ha venido pasando connota varias cosas: la capacidad de respuesta, cómo gestionamos el riesgo en el antes, el durante y el después, los actores que se involucran, la forma como se aborda la emergencia. Todo eso ha generado un profundo debate en Venezuela de qué hacer en adelante. Si bien es cierto que muchas cosas vamos a poder hacer, seguramente se va a reconstruir el área de habitabilidad para muchas personas que quedaron sin su vivienda. Habrán múltiples soluciones, enfoques, decisiones, de todo. Y todo eso va a pasar. Y nada de eso va a evitar que sigamos siendo un país sísmico. Aquí puede venir una flotilla de extraterrestres a ayudarnos y eso no evitará que Venezuela siga siendo un país sísmico. Pase lo que pase, haga lo que se haga, diga lo que se diga, presente como se presente, tengamos todas las connotaciones que ustedes quieran darle a la tragedia, a todo lo demás, nada de eso va a evitar que Venezuela es un país altamente sísmico, suficientemente demostrado con un doblete sísmico, por lo menos en esta era no cotidiano, no usual, que ha dejado esta devastación tan profunda, tan dolorosa en Venezuela. Eso nos obliga entonces a buscar, a echar de mano del conocimiento, del profesionalismo, de la investigación, del tecnicismo para entender lo que pasó y qué debemos hacer. Venezuela no puede seguir siendo la misma, ni mucho menos nosotros como ciudadanos, como sociedad toda, podemos vivir de manera cotidiana sin tener en cuenta nuestra cultura preventiva como un elemento vital a los efectos de salvaguardar nuestra integridad cuando esas cosas pasan. Ciertamente un sismo no se puede predecir, eso es verdad, no se puede predecir, no lo predice un sismólogo, un geólogo, eso no es posible. No lo predice un brujo, un espiritista, la cartomancia. Nadie tiene la capacidad de predecir cuándo se mueve la Tierra. Pero lo que sí es un hecho es que puede pasar. No sabemos cuándo, pero puede pasar. ¿Por qué? Porque somos un país sísmico y en consecuencia tenemos que acudir al conocimiento, a la investigación, a las recomendaciones, al diseño de planes concretos que le dé un viraje por completo a la conducta cotidiana de los ciudadanos de nuestro país para entender y asumir que tenemos que meternos en la cabeza todos los días que nosotros vivimos en un país sísmico y que necesitamos entender y aprender qué fue lo que pasó y qué podemos hacer. Hoy en la entrevista con Jerez queremos abordar ese tema. Es consultor ambiental, además es rescatista, profesor de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, conocedor del tema, lo ha estudiado, lo ha documentado y hoy día prácticamente es un facilitador del área
con quien queremos conversar hoy, con el profesor Hildebrando Aramburu, hoy en la entrevista con Jerez. Hildebrando, ¿cómo estás? Grato de saludarte, bienvenido a la entrevista con Jerez. Gracias, Douglas, gracias. Como siempre, complacido de compartir contigo en este importante espacio y tener la posibilidad de comunicarme con tu audiencia. Muchísimas gracias. Pase lo que pase, vamos a seguir siendo un país sísmico. En consecuencia, debemos comprender por qué y qué fue lo que ocurrió. Una de las primeras cosas que ha salido mucho en redes sociales es que por qué, si nosotros somos parte del epicentro, pues, sale de la falla de Uconó, reventó por Yaracuy, luego llegó para Caracas, todo lo que se ha dicho, salimos ilesos de este movimiento telúrico, genera esta devastación en La Guaira, Caracas y otras partes del país, teniendo en cuenta que nosotros atravesamos prácticamente una de las fallas sísmicas también, de que incluso tiene un proceso de retorno que no lo ha cumplido como lo ha cumplido la de San Sebastián y las han cumplido las otras. Sí, bueno, en contexto, fíjate, una de las cosas de los vacíos que uno percibe en medio de todo esto es que hay ciertas disciplinas, campos del conocimiento que de una u otra manera han ido reduciéndose su presencia en la enseñanza, en la escolaridad, ¿no? En la formación ciudadana en términos generales, ¿no? En estos días han salido, bueno, con los innumerables recursos didácticos que tenemos hoy en día con el uso de las inteligencias artificiales y para de contar, toda una gama de ilustraciones, de animaciones, de infografías explicando la dinámica de la tectónica de placas como tal, ¿no? La tectónica de placas es una teoría que busca explicar cómo ha sido la evolución de la corteza terrestre desde un bloque único que era cuando se inicia, repito, la configuración de la corteza terrestre, ¿ok? Porque entendemos que hay fuerzas internas dentro del núcleo de la Tierra que son las que hacen que entonces esa suerte digamos, de piezas de anime comiencen a flotar y por supuesto las piezas de anime tienen distintas formas. Y esas distintas formas son las que asumen pues, las denominaciones de placas, que bueno, se han ido asociando a las regiones geográficas específicas. Hay una placa que cubre toda Sudamérica y se le llama placa suramericana. Pero bueno, hay una placa asiática y hay otras placas con otros nombres más peculiares, ¿okay? Por ejemplo, la que bordea prácticamente la parte occidental de Sudamérica es la placa Nazca, ¿okay? Tenemos una cuña que surgió en el este y que se fue movilizando poco a poco antes que se conectara Sudamérica con Norteamérica, que entró ahí, que es la placa caribeña. Una placa que se fue desplazando, repito, eso ocurre en lazos de tiempo que por supuesto salen de la esfera del tiempo humano. Por eso hablamos de tiempo geológico, porque es un tiempo que ocupa millones de años, un proceso sumamente complejo, que tienen que ver precisamente con esas fuerzas internas que se generan en el núcleo, que siguen moviendo. Como cuando tú tienes un líquido muy espeso y activas la licuadora, que es la cosa y se va moviendo y va movilizando. Va a ser el ejemplo bien didáctico. Cuando tú preparas, no sé, un todo y una cosa, y tienes aquí todo el concentrado aquí, y tú ves como la licuadora va moviendo y poco a poco hasta que llega aquí a la parte de arriba. A que mezcla. Ok, claro. Cuando se mezcla, exactamente. Entonces, bueno, más o menos en esa misma estructura dinámica funciona el planeta. Pero el planeta no solamente entonces está regido, o la vida del planeta no solamente se rige por procesos de naturaleza interna, que determinan entonces la geotectónica, la manera como se presentan esos bloques que flotan, sino que también factores externos que están regulados en este caso ya por procesos de naturaleza hidroatmosférica. Tuvimos, para muestra un botón, esta fue la portada, fue uno de los gráficos que salió en la portada de la revista Time de enero del 2000, después del evento de la vaguada de Vargas en el 99, que bueno, en resumen, ¿verdad? Porque esa fue una década también bien activa, ¿no? Eso nos da cuenta de cómo el planeta está activo, da cuenta de múltiples eventos que se sucedieron, donde vemos, por ejemplo, cuando se destaca, por ejemplo, Islas del Caribe, ¿verdad? El huracán George atravesó 600 personas muertas, en México hubo también lluvias pesadas, con deslizamientos, 300 personas fallecidas, está el evento nuestro de Vargas, de lluvias pesadas en el 99, según estos datos que ellos recogieron, se habla de 30.000 fallecidos y más de 200.000 personas sin hogar. Y bueno, tenemos el caso de Centroamérica, donde tuvo el huracán Mitch, y en Colombia que hubo un tremendo terremoto también. En fin, el planeta está latente tanto a lo interno como a lo externo, ¿okay? Y de ahí que se han derivado entonces en estas últimas dos décadas, tristemente, dos eventos que han marcado la historia del país, ¿no? De la vaguada de Vargas en el 99 y ahora, más recientemente, este terremoto, con la particularidad de que se han dado en la misma unidad geopolítica,
que anteriormente se llamaba Estado Vargas, hoy en día se llama Estado La Guaira, pero ha sido la misma área afectada, la misma población en esos términos, pero por eventos de naturaleza distinta, uno de naturaleza hidrometeorológica y otro de naturaleza geotectónica. En ambos casos el resultado ha sido fatal, ha sido terrible. Tuve la experiencia de participar como personal de rescate en la del 99. Y vemos nuevamente la constante, o sea, el tema de la debilidad institucional, la falta de capacidades operativas, se nos vuelve a agarrar nuevamente, no se justifica si sabemos exactamente de qué se trata el territorio. Entonces el territorio, bueno, aparte de tener esta incidencia como tal, está tasajeado por un conjunto de fallos. Esa conexión de placas como tal, ese choque de placas genera, o sea, la expresión de ese choque de placas generan distintas formas geográficas, ¿okay? Como el caso de la cordillera de los Andes, por ejemplo, que se da por el choque de la placa sudamericana con la placa Nazca, y en el frente norte costero de Venezuela por el choque de la placa caribeña con la placa suramericana. ¿Y qué fue lo que ocurrió el 24 de junio a las 6:04 de la tarde? Ok, bueno, simplemente la dinámica, una expresión normal de la geotectónica del planeta, se me desplazaron dos fallas geológicas que liberaron. Lo que pasa es que, bueno, tuvo la singularidad, que es un fenómeno, por supuesto, poco es conocido, poco estudiado a lo largo de la historia. Hay incluso en este momento todavía hay opiniones encontradas respecto en algunos geólogos respecto a si fue uno o son dos, pero bueno, ya aquí en Venezuela tenemos personal suficientemente capacitado. Se registraron dos. Son dos, aquí no queda la menor duda de eso. Además ¿Y uno generó el otro? No, porque no es una réplica, al contrario. O sea, uno lo que hizo fue inducir a que el otro liberara, pero no es una réplica, simplemente activó la energía. 39 segundos suficiente, generó, se produjo otro terremoto. Exactamente. Okay. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que esa secuencia en ese lapso de tiempo tan pequeño llega a un territorio con condiciones edafológicas muy particulares. Fíjate que es lo que sucede. Como si tú agarras y lanzas una piedrita en un recipiente con agua, se genera una onda. Y lo que esa onda va generándose, tú lanzas una piedra más grande, porque es importante destacar ese, es un punto. El primero fue de 7.2, pero el segundo fue de 7.5. Por eso te pongo el ejemplo que lanzas una piedrita pequeña, se genera una onda y después lanzas una piedra más grande. Pero una pregunta técnica ya para ir, antes de ir a la pausa. ¿El 7.5 hubiese sido suficiente para generar esa destrucción sin el 7.2? Es difícil decirlo. O sea, porque ¿qué es lo que sucede? En términos de infraestructura, de diseño de infraestructura, ¿qué es lo que sucede? Los edificios son concebidos bajo normas antisísmicas, ¿verdad?, para responder a un evento, no a dos. Entonces, claro, por supuesto, fíjate que se produce el primer evento de 7.2. Pero el 7.2 produjo movimiento telúrico también en La Guaira. Sí, en la misma zona. En la misma zona. Y en ese mismo territorio se presenta un segundo movimiento registrado. Exactamente. Entonces, fíjate que es lo que sucede. Por eso te pongo el ejemplo con el tema del agua. O sea, y pudiéramos decir que la distancia más corta de un terremoto de uno al otro es en la historia de la sismología. Que yo sepa, documentado yo solamente eso. Prácticamente no es usual. 39 segundos. 39 segundos fue la distancia, claro, ¿no? La distancia. Hay momentos... no la distancia, el tiempo. Hay una bibliografía del tiempo, hay una bibliografía que habla de mucho tiempo, de unos que ocurren cada 59 años, cada 60 años. Pero esto ocurrió con la separación de 39 segundos. Exactamente. Es un hecho, y el problema es ese. Pero es un hecho que describe quizás el riesgo ahora mucho más inminente del riesgo sísmico en Venezuela. Bueno, es una peculiaridad que se dio. Lo que sí dicen los especialistas en infraestructura es que, sin ánimo de justificar todo lo que puede haberse hecho bien o mal, que es difícil que un edificio, una infraestructura, soporte los dos sacudones. De por sí ya ahorita, en el diagnóstico patológico que se ha hecho, se ha podido evidenciar cuando un edificio, ¿qué fue lo primero? O sea, generalmente es la mampostería la que soporta, pasó el primero, pero el segundo... Pero también hay edificaciones que quedaron en pie. Sí. Con el doblete sísmico igual. Y nosotros aquí en Lara tuvimos movimiento fuerte también. Sí, pero la realidad edafológica de Lara es distinta. Por lo siguiente, pero bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a identificar, producción nos dice inmediatamente que debemos hacer una pausa. Al regreso seguimos con más de este tema, hoy dedicado al tema de la sismología, riesgo, la educación y la prevención. Gestión de riesgo, ya vamos a hablar de eso al regreso hoy con el profesor Hildebrand Orangú en la entrevista con Jerez. Ya venimos.
Seguimos con más de la entrevista con Jerez por la señal de Latina TV. Conversando con el profesor Hildebrando Arango, el tema de estos dos terremotos. Antes de pasar a la otra fase que queremos incluir en el esquema del programa, de la entrevista de hoy, muchas personas se preguntan por qué Lara salió ileso de alguna forma con el esquema destructivo, teniendo en cuenta que aquí todas las versiones de las experiencias que se vivieron es que prácticamente aquí las estructuras bailaron, hicieron danza sísmica prácticamente, con lo cual cuando inmediatamente ocurrió, que se comenzó a salir imágenes de lo que había ocurrido en La Guaira y en Caracas, todo el mundo empezó a revisar sus estructuras, sus casas, sus edificios, porque aquí también se movió de manera muy intensa la tierra. Sí, ¿qué pasó? Sí, fíjate, cuando se produce un movimiento sísmico que se generan, por supuesto, unas ondas, cuando se entra en resonancia con la estructura, ¿ok? La estructura, estoy hablando del edificio, la casa, el comportamiento de la estructura en entrar en resonancia con la onda sísmica puede ser muy variado por distintas circunstancias, ¿ok? Aquí estamos, en este caso, una estructura de bajareque, una estructura blanda, flexible, y estamos sobre un suelo blando, ¿ok? Esto, en esta combinación se da una cosa bien interesante, digamos, hablando en lenguaje criollo, que esta estructura baila al son que le ponen, ¿ok? Repito, porque en la naturaleza de esta estructura tienen eso. Cuando tú ves una estructura muy rígida en suelos blandos, que es lo que más se observa precisamente ahorita en La Guaira, estructura sumamente rígida, pero en un suelo que tiene una connotación, porque son suelos aluvionales, o sea, ahí prácticamente no hay roca, aquí no. Entonces la naturaleza geológica del estado Lara es completamente distinta a la naturaleza geológica del estado La Guaira. No, nos hace un estado sísmico lógicamente más seguro. No, el riesgo está, pero ahora te explico por qué. Porque la traza de la falla atraviesa toda la corteza como tal, pero te lo voy a poner gráfico qué sucede. Ustedes recordarán estas tortas que hacen a veces las mamás, las abuelas, que tienen como tres capas, ¿no? Una que es panqué, una que es como flan, quesillo, y otra gelatina. Si tú analizas el comportamiento, si tú tienes un flan, quesillo, vamos a imaginarlos aparte, el panqué es duro, rígido, consistente. La gelatina se menea para allá y para acá. El flan menos, pero es pegajoso, ¿ok? Eso sucede. ¿Qué pasa? Que el caso de Lara, digamos que tenemos más panqué y menos gelatina. La gelatina, el bloque grueso de gelatina está allá. Entonces cuando la onda viene, por supuesto, y llega a ese sustrato, por supuesto que aumenta la velocidad, ¿ok? Al venir con una cierta determinada velocidad y llegar a un sustrato de esa naturaleza, el comportamiento de la onda sísmica es completamente distinto. Sin embargo, teniendo en cuenta esa descripción que creo que es suficientemente comprensible, también es importante comprender y saber que sobre este tema se ha investigado y se ha hecho mucho en términos teóricos, prácticos y técnicos. De hecho, hay bibliografía que documenta a Venezuela, amenazas naturales, terremotos, maremotos, huracanes, de José Graces Galofre. Tenemos bibliografía de Historia del Pensamiento Sismológico en Venezuela, Rogelio Altés, José Antonio Rodríguez y Franco Urbani, de la Universidad Central de Venezuela, de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas Funvisis, participó en la presentación edición de ese libro, Introducción a la Evaluación de la Amenaza Sísmica en Venezuela, Acciones de Mitigación, también de Galofre, y indica claramente de que hay todo un proceso que ha ido avanzando en el campo profesional, en el campo técnico investigativo, para saber, bueno, dónde estamos parados, qué país tenemos desde el punto de vista sísmico. Y además aquí en Iribarren tenemos una microzonificación sísmica. Sí. Hay un mapa, este es el mapa sísmico del estado Lara. Ajá, pero ¿okay? Hay una microzonificación sísmica de un proceso. Tú puedes, por favor, para poner en contexto a la audiencia, ¿cómo se llegó a eso? Porque aquí hay toda una documentación, hay todo un trabajo, y sorprende mucho ver cómo una tragedia como esta generó una destrucción de infraestructura de una manera tan implacable, teniendo en cuenta el conocimiento, la documentación, incluso las pretensiones y las propuestas sobre qué hacer para evitar un país sísmico. Claro, fíjate, si tú me repites el nombre de esta vez. Introducción a la evaluación de la amenaza sísmica en Venezuela. Fíjate, estamos hablando de la amenaza sísmica. Okay. Es que es importante caer en esta ecuación. Ajá. Hay una ecuación que es la que se define, pero lo que implica la gestión de riesgo, que es precisamente que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. Y estos son tres conceptos que son fundamentales para poder entender qué nos pasó, qué hemos hecho y qué nos falta.
¿Ok? Peligro o amenaza, son sinónimos, se refiere a circunstancias o condiciones de naturaleza externa sobre las cuales nosotros podemos hacer poco o casi nada. El ejemplo que nos asiste, una falla geológica. Ella está ahí, ella simplemente existe, ella no va a cambiar. Una quebrada de un río, una laguna, eso está ahí. Los delincuentes, por un ejemplo más folclórico, están ahí, ellos simplemente están ahí. Eso es el peligro o amenaza. El riesgo tiene que ver con el grado de afectación que puede generarme esa amenaza. ¿Ok? Por eso es que usted compra una póliza de riesgo. El riesgo tiene la particularidad que se cuantifica. Fíjate bien, se cuantifica. ¿Ok? Y en medio de ello, ¿ok?, como una suerte de pibón, está la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad tiene que ver con el grado de susceptibilidad que tienen las personas o las infraestructuras en riesgo frente al peligro o a la amenaza. ¿Ok? O como a veces lo ilustro en algunas clases, el clásico letrerito, peligro, perro bravo. Fíjate bien. ¿Cuál sería el riesgo? 5 mordidos a la semana. ¿Ok? Y sobre esas dos cosas, entonces yo voy basculando con el tema de la vulnerabilidad. Nosotros hemos estudiado muy bien, conocemos. Y en estos días hemos hablado muchísimo, en los medios, en todos lados, sobre el tema geológico. Tenemos excelentes profesionales que explicamos la falla, todo eso lo conocemos con detalle. Y hemos trabajado sobre eso. Pero no hemos trabajado sobre el riesgo y mucho menos sobre la vulnerabilidad. Entonces son dos variables importantes que son las que dieron lamentablemente el traste con esto que estamos viendo. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la vulnerabilidad puede ser política porque no hay políticas públicas como tal. A pesar de tener incluso un marco referencial, como por ejemplo una ley de gestión de riesgos socionaturales y tecnológicos, una ley que crea el Sistema Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, hubo avances importantes desde este punto de vista, pero tenemos un andamiaje, particularmente para la gestión de riesgos, que está prácticamente en el suelo, que está desarmado, entonces tenemos una vulnerabilidad técnica, tenemos una vulnerabilidad política, tenemos una vulnerabilidad de infraestructura. Porque también cuando analizamos en contexto, quizás no es el caso que nos asiste ahorita con Vargas, donde hay edificios incluso nuevos y hay edificios con distintas cronologías de tiempo. Pero igual, repito, aquellas infraestructuras que no se construyeron en los tiempos, en los lapsos cuando se comenzaron a implementar, que el conocimiento técnico, científico dio al traste para generar normas de carácter o mecanismos, estrategias para generar construcciones. Y ahí entonces viene el otro problema. Lo hemos visto en estos días, vi un caso, lo reflejaron con uno de los eventos de Vargas, donde cuando se analiza el comportamiento de la estructura, donde los sunchos van colocados cada 12, 15 centímetros en esta norma técnica, los últimos 60 centímetros de una columna, que es la que se une después con la viga, ¿verdad?, transversal, en los últimos 60 centímetros no habían sunchos. Entonces hay un problema grave también que tiene que ver con la responsabilidad. El modo de infraestructura, el modo de fábrica. Bueno, sí, pero eso es una falla que no. Ahora, desde el punto de vista del riesgo, teniendo en cuenta la amenaza, lo vulnerables que somos, ¿qué misión cumple la microsignificación? O sea, ¿cómo fue que llegamos a eso y tener esa herramienta que nos permite, con una norma establecida, para generar infraestructuras sismorresistentes? Ok, fíjate, las primeras normas que se desarrollaron en el país o que se implementaron en el país fueron centradas en la infraestructura. Normas que tenían que ver con la regulación, con el conocimiento técnico que se tenía de los materiales, de las técnicas constructivas para la infraestructura como tal. Que lo derivó el terremoto de Caracas, ¿no? Sí, bueno, incluso antes había unas normas. Después del terremoto del 67 se saca la primera norma, la primera que es la 1257, ¿no? Que es la primera que se saca, ¿ok? Pero básicamente sigue centrada en la infraestructura, ¿ok? Posteriormente se saca una nueva edición donde se saca un mapa sísmico. Fíjate bien que esto es otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un mapa sísmico, que está por ahí, está por ahí, lo tenemos, lo puedes mostrar. Entonces, ya no solamente estamos hablando de unas normas que regulan el diseño, la infraestructura, los métodos constructivos, sino que es una norma que regula también en función de las características de los suelos. Entonces comenzamos a zonificar. Fíjate que zonificar tiene que ver con ocupación del territorio. Ya el tema no es la infraestructura, no es cabilla, no es cemento, no es diseño, sino también considerar el sustrato que hasta ese momento no era considerado. Se pensaba que simplemente aplicando los principios de ingeniería, de control, de calidad de materiales, etcétera, era suficiente. Obviando por completo las realidades edafológicas. Y para un ejemplo, siempre lo tengo muy fresco, cuando el terremoto de Cariaco, para mí fue impresionante ver la escuela Valentín Valiente es idéntica a la Manuel Audín que está aquí en Patarata.
y ver un liceo idéntico al Rafael Monasterio, de aquí de Barquisimeto, cuya la parte baja colapsó por completo. Fíjate los errores que se cometen. Tomamos un mismo modelo de escuela, de edificio de escolar, y lo construimos en lugares cuyos sustratos son completamente distintos. Por supuesto que la respuesta a entrar en resonancia con la onda sísmica es muy distinta en Sucre que en Lara. Ajá. ¿Y cómo fue que entonces, entonces sobre la base de considerar, ahí es cuando comenzamos a considerar el sustrato y se plantea entonces, por supuesto, a nivel municipal. ¿Por qué a nivel municipal? Bueno, el artículo 178 de la Constitución es muy claro cuando tú revisas cuáles son las competencias del Poder Público Municipal, y la materia de ordenación del territorio es una materia que compete en el ámbito urbano al municipio. Por eso es que se delega ahí. Esto tuvo un camino largo. Desde la década de los 80, cuando como un amigo del ingeniero Alfredo Viloria promovió la creación de la Comisión de Defensa Civil del Colegio de Ingenieros, a partir de ahí el gremio ingenieril comienza a dar luces, porque repito, conocíamos poco, a pesar de tener toda una data histórica de conocimiento, no era un tema transversal en la formación de políticas públicas de desarrollo urbano como tal. Se formula se crea esa comisión, y a partir de ahí se genera todo un movimiento bien sensible de la sociedad en general. Barquisimeto eso siempre ha sido muy de vanguardia, hasta llegar al punto que se creó la Oficina Municipal de Gestión de Riesgos Urbanos, porque nos dimos cuenta en un momento que el riesgo de Barquisimeto no era solamente sísmico, sino que estamos una cantidad de variables que tienen que ver con estabilidad de suelo, control de inundaciones, etcétera, y lo hemos visto en estos últimos años. Hemos visto los eventos aquí en la organización del Pedregal por un problema de estabilidad de suelo, lo estamos viviendo con la Uruguay. Entonces, no es solamente sísmico, sino que hay toda una conflagración de circunstancias de naturaleza, también edafológica, geotectónica, pero también somos susceptibles a los factores de naturaleza atmosférica. Se nos cayó el puente del Turbio, producto de unas lluvias torrenciales. Entonces, ¿qué pasa? Sobre esa base y aterrizando en un instrumento específico de planificación, que es el PEDUL, que es la escala más cercana, repito, al ciudadano, y es la escala más manejable por las autoridades municipales, se plantea hacer una microzonificación sísmica. Había una macro, y durante muchos años estuvo realmente, ahí volvemos otra vez al tema de la vulnerabilidad política, porque es que no había apoyo. Yo no sé cuánto tiempo tuvo Alfredo realmente, como un apóstol. Este ilustra estos colores, por ejemplo, para poner en contexto los dientes. Aquí ilustran los colores. Las zonas más vulnerables. A ver, la amarilla, ¿qué significa? Sí, eso, la más amarilla. Los círculos amarillos son las zonas más vulnerables y son las zonas donde se han detectado el mayor número de eventos sísmicos en el estado de Lara. Algunos de esos círculos no se percibe ahí a detalle en escala, pero coinciden, por ejemplo, con el área aquí donde estamos nosotros en este momento, el casco central de la ciudad. Claro, y es entender, aquí estamos nosotros en pleno talud de la terraza del Turbio. Entonces todo este casco central de la ciudad es un área susceptible. En consecuencia, pudiera inferirse que todas las construcciones que se han hecho acá responden a una norma producto de esta experiencia. No necesariamente, por lo menos todo lo que es el casco histórico no responde, porque en ese tiempo no existía eso. Data. Por supuesto, vieja data. Se supone que de un tiempo para acá, ¿verdad?, de que se comenzaron a implementar esas normas, que se convirtieron en instrumentos de regulación como tal, uno presume que todos los edificios que se han construido en todo este sector fueron hechos bajo ese criterio. Bajo normas sismo resistentes. Vamos a hacer una pausa, vamos a identificar. Ya regreso. Todo esto tiene una materia central, se llama gestión de riesgo. Se supone que, teniendo en cuenta de que hay reconocimiento y claridad de que vivimos en un país sísmico, que hemos vivido acontecimientos que marcan precisamente ese resultado, existe pues dentro del concepto de la academia, de la alta gerencia, de las políticas públicas, la gestión de riesgo. ¿Qué es la gestión de riesgo? Eso está regulado, tiene ley. ¿De qué manera comporta hoy día la gestión de riesgo? ¿Y qué papel juega, por ejemplo, actores fundamentales como el voluntariado, el pie de fuerza de organizaciones tan importantes como en aquel tiempo era Defensa Civil o Protección Civil? ¿Qué es la gestión de riesgo? Nos vamos, por favor, a ilustrar con el profesor Hildebrando Aranguren al regreso. Ya venimos. Continuamos con más de esta grata conversación y además interesante conversación sobre el tema de cómo que nos aproxime a comprender este tema sismológico que, repito, procura eso. O por lo menos yo, desde el punto de vista profesional y personal, me he declarado en campaña para fomentar desde nuestro humilde espacio, nuestra posibilidad de tener un micrófono en mano y poder decirlo,
de promover todos los días la cultura preventiva, la cultura sísmica. Necesitamos entenderlo y comprenderlo y además ejecutar cosas que se parezcan a enseñanza, a formación, que nos ayude a salvaguardar nuestra integridad a la hora de que se presente una situación como la que se presentó en Vargas, en La Guaira, en Caracas, en Tucacas, en Aragua, en Carabobo, lo que ya todos conocemos. Te dejaba la interrogante, estamos conversando con el profesor Hildebrando Aranguren, el tema de la gestión de riesgo. ¿Qué implica? Porque una de las primeras observaciones que se hace de esta tragedia en particular fue, en principio, el tema del abordaje. Generó mucha polémica, ¿no? El abordaje y control. Luego, nuestra capacidad de respuesta operativa, de cuán tanto tenemos en términos de no solamente de personal formado, sino también de dispositivos, de tecnología, de herramientas, de dotación. Y luego, bueno, cómo confluyen los elementos sectoriales o por lo menos ministeriales, institucionales, que permita una respuesta mucho más homogénea a la hora de una circunstancia como esta. Y uno dice, bueno, ahí tiene que haber de alguna manera un pilote de gerencia pública que gestione qué hacer en la administración de un desastre de esta categoría. ¿Eso existe en Venezuela? Bueno, fíjate, cuando uno ve estas láminas, como por ejemplo esta, yo hago un collage, ¿no?, de titulares, de notas de prensa que dan cuenta de la complejidad, ¿ok? De la complejidad de escenarios que tenemos, donde en general la población y todos los grupos en mayor o menor proporción. O sea, los que están allá en el escudo guayanés, en Bolívar, Amazonas, son los que están más alejados de todo esto realmente. Y es importante decirlo, precisamente cuando vemos el mapa sísmico, es importante destacarlo aquí, porque si bien es cierto, como tú dices, nos salvamos ahorita, pues, me gusta mucho esa expresión, es importante comprender que dentro de los criterios de zonificación que establece el mapa de Funvisis, vemos que el grado mayor, la escala va de 1 a 7. El grado mayor, por supuesto, está en Sucre, porque este es el punto de conexión de la placa suramericana, que está aquí, con la placa caribeña, que Venezuela, por supuesto, está en la parte final, la parte norte de la placa suramericana, y esa conexión es la que genera entonces este sistema de falla rumbo deslizante, que también es un punto importante decir, muy distinto a lo que pasa con la cordillera de los Andes, que sea un proceso de subducción, donde una placa chocó con la otra. Aquí la placa caribeña se inserta aquí, la placa caribeña, su superficie es aproximadamente 3.5 veces el tamaño del territorio venezolano, o sea, es como chocar un Volkswagen con una gandola, pues, para que se entienda. Y fue la que originó, por supuesto, toda esta formación montañosa que tenemos, la cordillera de los Andes, la cordillera central, la cordillera de la costa y la serranía del interior como tal. Pero sin embargo, cuando llegamos aquí a nuestro estado, a nuestro terruño, Lara, vemos que estamos, de acuerdo a la zonificación, los criterios que establece este mapa, estamos entre las zonas 4 y 5. 4 y 5. ¿Qué significa eso? Eso significa que el riesgo sísmico de Lara es de moderado a alto. Ajá. ¿Ok? No estamos en el 7, pero estamos entre 4 y 5, o sea, no estamos tampoco tan mal. Si hablamos en términos numéricos, pero okay, o sea, tenemos un buen calibre, ¿no?, sísmico. Y eso, por supuesto, tiene que obligar necesariamente a analizar el contexto de la realidad. Entonces, cuando hablamos, repito, de la vulnerabilidad, y vuelvo a citar la vulnerabilidad política, nuestros tomadores de decisiones son los primeros que tienen que conocer esto. Y ahí comienza el problema. Entonces, por supuesto, al tomador de decisión desconocer este tipo de cosas, comienza a autorizar cosas donde no deberían hacerse. Cuando no se maneja, no se tiene como parte de los instrumentos de control previo, ¿ok?, que se haya respetado la zonificación del punto de vista sísmico, la zonificación o los usos que se le va a dar a ese territorio en función de una microzonificación sísmica, que es la que te define si puedes hacer soluciones habitacionales, multifamiliares, o de 10 pisos o 12 pisos, y bueno, tenemos un caso bien sonado, no lo voy a comentar a detalle, pero no es la intención de alarma, de un edificio muy conocido en uno de nuestros municipios que está inclinado. Hace años, porque esa fotografía la tomé yo hace más de 20 años, ¿ok? Donde, por supuesto, está construido en una zona que tradicionalmente es una planicie de inundación, son suelos que no tienen capacidad de compactación como tal, de soporte, y eso está originando. Siempre lo comento con mis estudiantes, vean el caso, para hablar de una infraestructura, el caso del centro comercial La Trinitaria, usted lo ve en contexto, se da cuenta que es más estacionamiento que un centro comercial. Y valga la pregunta, ¿qué pasó? ¿Es que no tenían plata para hacer una cosa más grande? O algo con 5 o 6 pisos, ¿no? Por supuesto que el capital privado se cuida mucho de sus inversiones. Y ellos saben que
eso no tenía capacidad para soportar una infraestructura de gran tamaño. Eso era una laguna. Eso era una laguna. Históricamente los que somos sexigenarios sabemos que eso toda la vida fue una laguna. Entonces, por supuesto, la capacidad de soporte de ese suelo no daba para levantar un edificio de 4 o 5 pisos, sino que lo que tiene es una sola, es más, tú ves la estructura, son 4 inmensas columnas con un techo, una suerte de acero. Techo ligero. Un techo muy ligero y una suerte de una terracita para allá, un pseudo segundo piso para acá, para allá, pero entonces, fíjense, eso es pensado, repito, desde el punto de vista de analizar la vulnerabilidad. Entonces, cuando vemos en el caso de la complejidad de cosas que vemos en nuestro estado, de las posibilidades ciertas, vemos que uno de los aspectos más importantes, aparte de considerar esto y la infraestructura como tal, una infraestructura que juega papel fundamental en esta son los edificios educativos. ¿Okay? El edificio educativo tiene 2 connotaciones muy particulares. La primera es, por tradición y por lineamiento incluso de Naciones Unidas, el centro de reagrupación social en caso de tragedias masivas. Yo te traje para compartir, tenemos aquí esta nota de la nota de prensa del diario El Nacional del año 1950, del terremoto del Cuando ocurrió este terremoto, utilizando vehículos puestos a la orden por las Fuerzas Armadas, el Ejecutivo del Estado y por particulares, no menos de 2.000 personas habían sido trasladadas hasta Barquisimeto y fueron alojados en el Liceo Lisandro Alvarado, Liceo Concentración República de Costa Rica, Grupo Escolar Simón Rodríguez y en la Escuela de Artes y Oficios. Las infraestructuras educativas. La infraestructura sirve precisamente el centro de... Pero incluso ahorita me estoy haciendo la pregunta, ¿valdría la pena a partir de esto y la realidad, lo que nos acaba de acontecer, qué tal está en este momento el Lisandro Alvarado? Ajá. Sería interesante. Evaluarlo. Es interesante con esta comisión que se creó en el Colegio de Ingenieros. ¿Cuáles han sido, después de tantos años, ya soportaron una cantidad de cosas y cuál es el comportamiento actual? ¿Cuál es la situación actual? No lo sé. Sin embargo, repito, un poco más en contexto, aquí tenemos un cuadro resumen de todo lo que fue el trabajo de la Oficina Municipal de Riesgos Urbanos de la ciudad de Barquisimeto. Fíjate bien a dónde llegamos. O sea, no solamente fue una cosa que partió del aspecto gremial, se crea una unidad administrativa. Y estos son 2 aspectos bien fundamentales. En la toma de decisiones para abordar estos temas hay 3 grandes aspectos fundamentales. Uno, que es naturaleza política administrativa. O sea, son decisiones que se toman desde el alto nivel del gobierno, llámese a nivel nacional, municipal, etcétera, etcétera, pero es política administrativa porque creas instancias. O sea, aquí se creó, la alcaldía tenía una oficina municipal de riesgos urbanos. Eso no existe hoy en día. Cuando tú creas una unidad administrativa que le asignas personal especializado, presupuesto para que haga estas cosas. ¿Por qué esto no sigue avanzando? Es que no hay ninguna unidad que se encargue de esto. ¿Estamos entonces alejados de la gestión de riesgos? Sí, en ese contexto sí, por supuesto. Ya con el solo hecho de haber eliminado esa unidad administrativa, de la cual dependía la alcaldía, que era la que tenía la posibilidad de recibir un presupuesto con un plan de trabajo para desarrollar, para seguir avanzando en este tipo de cosas, por supuesto que ya ahí comienza esa vulnerabilidad política, producto de la ignorancia de nuestros dirigentes políticos al eliminar esa unidad. Eso es un problema grave. Ese es un aspecto. Entonces, hablamos de una parte de la naturaleza política administrativa. Hay una que es de naturaleza técnica jurídica. Y para la parte técnica jurídica, entonces tenemos, por supuesto, unos instrumentos, que ya lo hice referencia. Tenemos una ley que crea el Sistema Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, donde la protección civil es de carácter municipal. No sé, me atrevo a decir, 1 o 2 alcaldías en Venezuela tienen oficina de protección civil. 2 alcaldías, quizás, a lo sumo. Eso es otro vacío inmenso que hay ahí, ¿ok? Entonces estoy hablando, repito, de naturaleza técnica jurídica, entonces se crea eso, tenemos un marco legal, pero no tenemos... Ese marco legal no fue aterrizado en el ámbito del municipio como tal. ¿Okay? Y por último, por supuesto, ya la responsabilidad de carácter socioeconómico, sociopolítico, porque esto genera daños, pérdidas como tal. Y esas cosas que tienen que considerarlas también dentro de la formación de las políticas públicas. Entonces, ¿cómo se amalgama todo el tema de la comprensión de la amenaza, que evidentemente es geotectónica, que responde a algo sobre lo cual nosotros no podemos hacer casi nada? Por eso se llama peligro de amenaza. Está ahí, latente, y nosotros no tenemos control sobre eso. ¿Okay? ¿Qué podemos hacer? Desarrollar políticas públicas para reducir nuestra vulnerabilidad ante. Entonces, aquellos entes del Estado que tienen la responsabilidad de desarrollar políticas habitacionales, por ejemplo, o cualquier formato de desarrollo industrial, etcétera, etcétera, que no considere el peligro de la amenaza, está generando un escenario de altísima vulnerabilidad donde está exponiendo a la población. Y en esto me voy entonces al 127 de la Constitución. El 127 de la Constitución garantiza, establece 3 premisas fundamentales. Dice que todos tienen derecho a un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. Y me detengo en la segunda palabra, seguro. ¿Qué es un ambiente seguro? Un ambiente seguro es un ambiente libre de riesgos. Yo tuve un debate fuerte en una oportunidad con una funcionaria de la administración pública
por un tema de la promoción de una ocupación ilegal de un territorio, que es un territorio sujeto a riesgos, pero ella, apelando al derecho a la vivienda previsto en nuestra Constitución, en el artículo 82, decía bueno, que eso priva. Ustedes fíjense bien cuando comencé ese conflicto entre la prioridad en los intereses. Y yo le decía, sí, porque tú no me puedes violentar derechos ambientales por buscar garantizar derechos sociales. Deja de ser seguro. Claro, pues de por sí, el mismo artículo 82 de la Constitución, cuando habla del derecho a la vivienda, habla de una vivienda segura. Y el relator especial de Naciones Unidas, un relator especial de Naciones Unidas vinculado con estos temas, una de las primeras premisas que expresó era que no puede haber vivienda segura si no hay ambiente seguro. Y esos son principios constitucionales que están asociados, repito, a acuerdos internacionales que son de obligatorio cumplimiento por todos los entes del Estado. Entonces, bueno, si el municipio, que es el que tiene la responsabilidad de promover los estudios, de generar las condiciones para que se reduzca la vulnerabilidad frente a los proyectos que ellos vayan a desarrollar, si tú autorizas una estación de servicio en un sitio que está sobre un acuífero, que bastante presión hemos tenido con estaciones de servicio que han querido montar sobre el Valle del Turbio, ¿me entiendes? No, eso, ahí tiene que haber responsabilidades legales. Entonces aquí hay una debilidad muy grande que tiene que ver con la administración de justicia. ¿Y en la gestión de riesgo queda como una asignatura pendiente o está en desarrollo? ¿O estamos aprendiendo sobre cómo vamos yendo, vamos viendo? No, nosotros habíamos avanzado en muchas cosas. La gestión de riesgo se corresponde, fíjate bien, el término gestión se refiere a la toma de decisiones por parte del Estado, ¿ok? Y se gestiona el riesgo. ¿Por qué el riesgo? Porque el riesgo, como te lo dije, es el que se cuantifica. Yo puedo estimar responsablemente el número de personas que se van a ver afectadas por una agresividad del río Turbio, que la vemos al final de la vereda de la Veredeña, en la terraza del Turbio, como eso se llenó de casas. Y eso es fácilmente cuantificable. Yo puedo tener el inventario de familias que están ahí, y por lo tanto en el momento que el río ya hace una crecida y arrasara con todo, yo sé cuántas personas. Claro, tengo el inventario, con nombres, cédulas, edades, sexo, todo. ¿Ok? Entonces, gestionar el riesgo, repito, significa comprender, estudiar a detalle primero la amenaza como tal. Sobre el estudio, sobre la claridad que tiene que ver con el alcance de la amenaza, ¿ok? Entonces yo establezco los criterios, en este caso estamos hablando de ordenación del territorio, yo establezco los criterios de cómo voy a ocupar ese territorio. Y aguas abajo, ¿eso colide o hace conexión, amalgama la gestión de riesgo con el manejo del desastre una vez ocurra? ¿Se tiene más claridad? Claro, o sea, me explico, porque como te dije, así como puse el ejemplo de Bebito, peligro perro bravo, 5 mordidos a la semana. Si tú sabes cuántos mordidos a la semana hay, tú puedes tomar medidas para reducir ese número. Entonces, de eso se trata la gestión de riesgo. No se trata de evitar que el peligro de la amenaza no accione. La falla está ahí y ella va a funcionar y se va a activar en el momento que tenga que ser. Se trata es precisamente que atendiendo a eso, yo tenga el menor daño posible. Vamos a hacer una pausa al regreso. El tema educativo. Tema formativo. ¿Por dónde comenzar? Mucho se dice, mucho se hace, mucho se propone, pero ¿cuál debería, de acuerdo a la visión del profesor Arangú, cuál debería ser la camisa inicial o el enfoque inicial por donde arrancar un proceso de formación que nos genere cultura preventiva, que nos genere actuación inmediata, con seguridad, con conocimiento, a la hora de que se presente esta circunstancia que no sabemos cuándo, pero que se va a seguir presentando? Vivimos en un país sísmico. Al regreso ya venimos. Continuamos con más de esta conversación, de esta grata entrevista con el profesor Ildebrando Arangú a propósito de todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en el marco de estos 2 terremotos que azotaron el estado La Guaira, la ciudad capital, Caracas y otros estados del país. A raíz de todo esto que ha pasado, surge inmediatamente las interrogantes, porque viene un proceso de reconstrucción en medio de un proceso de recuperación. Venezuela el 24 de junio hablaba de recuperación. Ahora debemos agregar, antes del 24 de junio todo el tema era ese, ¿no? Petróleo, divisa, aumento de sueldo, qué hacer. Recuerda, ¿no? Esa era la discusión que teníamos en el país. Después del 24 de junio el debate ahora es reconstrucción. Cómo reconstruir, cómo recuperar, cómo rearmonizar de nuevo estos estados afectados y cómo atender a la población afectada. Y lo que se agrega a ese gran debate es cómo lo vamos a hacer, y sobre todo en términos educativos, formativos, para tener una población
entrenada, formada, que atienda con efectividad, bueno, la respuesta en un momento determinado, porque cuando ocurra cosas como las que ocurrió en La Guaira, se supone que la población debe tener algo de conocimiento, qué hacer, dónde quedarse, hacia dónde correr, de qué manera actuar o responder ante un hecho que no vamos a poder evitar, tal lo ha explicado el profesor. Esa falla sísmica está allí, eso no lo podemos nosotros obviar, ni mucho menos alterar ni modificar. Pero sí hay otras cosas que sí. Entonces, desde la estrategia educativa, pedagógica, andragógica, la que se aplique, mucho se puede hacer para contribuir con ese proceso de crear nuestra cultura preventiva, y en eso hay que trabajar. ¿De qué manera? A lo mejor hay muchas ideas, hay mucho dibujo libre, muchas lluvias de ideas en torno al tema. Hay muchos planes ya elaborados, hay países que tienen alta experiencia en eso. Aquí se ha intentado y han logrado resultados muy parciales, algunos muy focales, pero no hay un plan nacional, a mi manera de entender, que nos ubique en ese contexto. ¿Qué podemos hacer, profesor? Bueno, fíjate que ya uno con tantos años en estos temas, a veces entra así con unas situaciones de conflicto respecto a los conceptos, a las cosas que manejamos tradicionalmente. Yo durante muchos años me daba coco y decía, pero ¿por qué la gente actúa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y me conseguí con un libro interesantísimo que se llama La seguridad como valor. Profesor de la ULA, no me acuerdo ahorita el autor. Es de apellido Romero. Creo que es de apellido Romero porque era hermano de un profesor que me dio botánica también en el pedagógico. Y en ese momento caí en cuenta. Él decía, él era un experto consultor en materia de gestión de riesgos, ¿ok? En el ámbito industrial, empresarial, etcétera. Y en una oportunidad, trabajando como docente en la Universidad Simón Rodríguez, en un núcleo allá en Caracas, me tocó trabajar estos temas a nivel escolar. Y yo decía con el que estaba trabajando conmigo, que era un experto en cuestiones de higiene y seguridad en el ámbito empresarial e industrial, yo le decía, sí, pero es que en el ámbito empresarial e industrial todas las variables están controladas. Tú, para pasar a aquel ambiente, tienes que tener un casco, botas, lentes de seguridad. Incluso hay quien supervise de que tú no puedes pasar para allá sin esos equipos. Pero en un preescolar, dos niños están jugando y uno le quita la barajita al otro y él agarra el lápiz y se le mete en el ojo. O sea, hay más posibilidades de accidentes en un preescolar que en una gran corporación. Promover una cultura de riesgos implica, en principio, primero, por supuesto, tener una clara noción, una clara comprensión del peligro o la amenaza. ¿Ok? Y pongo el ejemplo doméstico que te puse cuando puse a hablar de los delincuentes. Fíjate que ellos son peligros, amenazas, ellos están ahí, afuera. Si yo no tomo conciencia de eso y no tomo las respectivas medidas para reducir mi vulnerabilidad y evitar que me vuelvan a robar 1, 2, 3, 4 veces, que son los riesgos a los que estoy expuesto, va a ser bien difícil. Entonces, por supuesto que aquí se plantea la educación como la principal herramienta de cambio social. Y ese es el perímetro transversal. Una educación que responda a las tres perspectivas: formal, no formal e informal. ¿Okay? Hablamos de la educación formal, aquella que está dentro de una estructura curricular a cualquiera de los niveles de la educación, llámese inicial, básica, media, universitaria, etcétera, etcétera. Hablamos de una educación no formal, aquella que está asociada a la posibilidad cierta de que cualquier comunicador social, ¿okay?, cualquier persona pueda asistir periódicamente a un seminario, a un taller, a un ciclo de conferencias, sin que responda a la rigidez de una estructura curricular como tal. Y la educación informal se refiere a todos aquellos mensajes, las personas que vean este programa, o audios que se difundan a través de los medios de comunicación, que bajen la emisora de radio, por supuesto, no puedes evitar escucharlo, donde se dan píldoras. ¿Okay? Entonces vemos que o sea, partiendo de los detalles, de las particularidades de cada región, por supuesto que una educación para la gestión de riesgo en Sucre es completamente distinta a la de Lara. Y es distinta también a la de Mérida, porque los peligros amenazas, las que estamos nosotros expuestos aquí, difieren por completo, ¿ok? En los contextos, repito, físico-natural, histórico-cultural, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, y por supuesto, ahorita que estamos saliendo de la etapa crítica, ¿verdad?, que fue la etapa del mayor daño, ¿hacia dónde caminamos? Bueno, caminamos hacia este famoso círculo vicioso de los desastres. O sea, pasamos, repito, de esa fase de máxima vulnerabilidad, donde hubo, ¿verdad?, las mayores repercusiones, estamos ahora en el post-desastre. En este momento estamos comenzando, digamos, en esa etapa, pero bueno, alguien, incluso esta mañana, los que me conocen saben que soy músico, esta mañana los músicos decían, ¿cuándo es lo adecuado que nosotros trabajemos? Porque el músico transmite felicidad, gozo, alegría, y entonces,
¿cómo se hace? Si ese es su trabajo y se supone que estamos en un luto nacional, pudiese ser objeto de crítica, de que hayan espectáculos musicales en medio de la situación, pero es que estamos hablando de que ese es su trabajo. Entonces, tenemos la tendencia a la estabilización y eso va a ir mermando nuevamente hasta que se genera el desinterés y el olvido. Y a partir de ahí se inicia nuevamente el ciclo hasta que vuelva a aparecer un evento. Mantener esa memoria fresca, permanente, implica necesariamente procesos constantes. Procesos constantes. No pueden ser acciones convulsivas, temporales, circunstanciales. Y eso es un problema grave que nosotros tenemos porque nosotros somos muy anovistas, somos muy efectistas. Y sobre esa base, comentario previo que te había hecho, me preocupa, repito, que se esté convocando a simulacros en lo inmediato. Desde el punto de vista de la intervención psicosocial, ¿ok? Convocar a hacer simulacros masivos para hacer, llámese publicidad política, para dar una sensación de que se están haciendo cosas en el post-desastre, es todo un exabrupto, ¿ok? Porque cuando hablamos de simulacro, como nosotros, perdón, que seamos profesionales en estas áreas, entendemos que es un escenario real, no es un chiste, no es una gozadera. Además que entonces se parte primero del desarrollo de las capacidades individuales. No tenemos bomberos, rescatistas suficientes. Entonces, cada institución educativa, cada urbanismo, estos cosas los trabajé yo con algunos urbanismos, yo decía, ustedes, o sea, en un urbanismo, tienen que ser capaces de tener el inventario. ¿Quién tiene una planta eléctrica? ¿Quién tiene extensión? Ellos tienen que ser capaces de idear su propio plan mientras que llegan los rescatistas, mientras que lleguen los bomberos. Pero si ellos no son capaces de, entonces hablamos de un concepto que es la autoprotección. La gestión de riesgo pasa primero por cultivar ese principio de la autoprotección. Y ante esta, casi lo voy a calificar como una amenaza, ¿ok?, política de comenzar a hacer simulacros en este momento, aquí lo que se debe trabajar es la pedagogía del autocuidado, que es otra cosa muy distinta. Porque la pedagogía del autocuidado apunta primero hacia la comprensión de lo que vivimos, ¿ok?, sin generar sentimientos de culpa, ¿ok?, hacia la tolerancia, hacia una circunstancia que escapó de nuestras manos y que no le podemos dar otras lecturas maléficas o del destino, sino que entender claramente, porque han habido muchas lecturas ya respecto del pobre San Juan. Bueno, pues el 24 de junio quedó claro, estigmatizado, ¿ok?, cuando sabemos que hay una realidad geotectónica que no tiene nada que ver, que no sabe nada de San Juan. Entonces, a partir, repito, de esa circunstancia, y también lo digo, ¿por qué? Porque como dije hace un momento, el ámbito educativo, el edificio educativo tiene esa particularidad, ¿ok?, donde nosotros incluso, yo recuerdo un proyecto que trabajamos en gestión de riesgo en Monagas, o sea, involucramos a toda la comunidad en el edificio educativo, representantes, con sus hijos. Porque el tema es que tú no sabes dónde te va a agarrar, dónde se activa el peligro de la amenaza, entonces tú tienes que tener capacidad para responder en el sitio donde te encuentras. A lo mejor estabas en tu ámbito de trabajo, a lo mejor estabas en tu casa, a lo mejor estabas fuera incluso de tu estado, estabas en un edificio. Entonces, desarrollar esas capacidades, repito, operativas, esas capacidades de toma de conciencia, el desarrollar comportamientos seguros, básicamente es eso, es un trabajo que es minucioso, es un trabajo que no se hace de un día para otro ni forma parte de una oferta política, no debe. ¿Cómo se aborda en términos prácticos, en lo inmediato, desde lo pequeño hacia lo macro, desde lo micro a lo macro, desde haciéndolo poco, lo menos, o si pudiéramos hablar de cantidad, que implique iniciar un proceso educativo que no sea escandaloso, que no sea efectista, que no sea propagandista, sino más bien cercano y comedido con la realidad que vivimos los venezolanos? Sí, creo que necesitamos en este momento, y voy a hablar por mi experiencia docente en todos los niveles de educación, te aseguro que en el cuerpo de representantes de cualquier institución educativa hay profesionales. Yo lo viví muchos años, representantes que son ingenieros, que son. Esa gente puede acompañar no solamente a las autoridades, sino a todo el colectivo. Yo, por ejemplo, aquí en el decanato donde yo trabajo, yo conversaba ayer en el consejo de decanato, bueno, vamos a patearnos el edificio ahora, vamos a recorrerlo, vamos a analizar su estructura, vamos a ver de qué se trata, vamos a ver cómo está configurado desde el punto de vista de los materiales, desde el punto de vista ¿cómo se llama?, estructural, sus columnas, sus vigas, etcétera, etcétera, qué tipo de materiales, dónde está ubicado. Casi nadie en ningún momento se sienta a pensar eso, incluso en su propia casa, ¿ok? ¿Cómo está construida mi casa? ¿Dónde está construida? ¿Cuál es el sustrato? Estoy sobre una quebrada, cosa que vive mucho la gente de Palavecino, que tiene filtraciones permanentes en las paredes, porque se hicieron rellenos y la humedad
permanece constante ahí. O sea, parte primero del contexto local, aterrizarlo en la escala más pequeña. Y la escala más pequeña es mi casa. El otro escenario para evaluar es el edificio educativo, ¿ok? O sea, y en esto hay un punto bien importante, porque los docentes son los que van a asumir el liderazgo en el momento de emergencia. Entiéndalo, y siempre lo he dicho, y repito, esto resulta jocoso, porque que lo comente así, cuando el terremoto de Cariaco, con una relación de pareja que tenía, ella me dijo que si se producía un terremoto yo iba a rescatarla, salvarla, y yo le dije que no. Y esto es serio lo que estoy diciendo, se puso muy sentimental y casi quebraba conmigo, casi terminaba. Yo le dije, no, porque yo no sé dónde voy a estar ese día. Entonces yo he entrenado a ti, te he instruido a ti para que sepas qué vas a hacer en el edificio donde tú vives, con la gente con la que tú compartes. Entonces, cada condominio, y esa es la invitación a propósito de este apoyo que está dando el Colegio de Ingenieros en estas iniciativas de evaluar el estado de la infraestructura, cada condominio debería centrarse entonces ahora en elaborar su propio plan de gestión desde lo local. En la medida que tú formulas ese plan de gestión, lo practicas, tú generas la cultura. O sea, porque tú pasas de ser de un simple conocimiento, pasas a convertirlo en un hábito, y del hábito se transforma en cultura. Ya para finalizar, tú manejabas una herramienta didáctica con un rompecabezas, ¿no? Sí, yo, en los recursos didácticos que uno utilizaba en el momento, te soy honesto, yo en estos momentos he visto en las redes sociales animaciones, infografías, wow. O sea, creo que a lo largo de la historia educativa nunca había sido tan fácil de explicar procesos que eran tan complejos de comprenderlo, ¿no? Sin embargo, en mi época, bueno, yo utilicé, por ejemplo, esto que pueden ver ustedes en la toma, a partir de ese mapa mundi, ven cómo se ve, ¿verdad?, la configuración, la evolución de la tectónica de placas en 8 imágenes, cómo el rostro del planeta ha venido cambiando. Y por supuesto, yo tenía que darle a los niños de segundo grado, una noción de lo que es el tiempo geológico y lo que es el tiempo humano. Entonces yo les pedí a ellos que trajeran también 8 fotografías en distintas etapas de su vida. Eran niños de, repito, octavo, noveno grado, y entonces yo, bueno, te dan una foto cuando tenías 6 meses, cuando tenías 1 año, para que veas cómo tu rostro ha venido cambiando. Y entonces a cada una de estas imágenes, a cada una de estas representaciones gráficas de la corteza terrestre, le colocamos una imagen fotográfica para entender cómo el rostro de una persona viene cambiando y el rostro del planeta también viene cambiando, y en la actualidad, así como el caso de ellos, sale una lineecita de expresión, en el caso de nosotros ya nos sale una cana más por aquí, una cana para allá. O sea, de la misma manera el planeta sigue modificando su rostro, ¿ok? Y por supuesto hay capítulos donde de repente te aparece una línea de expresión en la frente, bueno, que es cuando se activa una falla, ¿okay?, para ilustrarlo. Entonces, bueno, desarrollé eso, lo que hice fue que los llevé a escala doble carta, con fotocopia, con cartón, con cartulina doble faz, y desarrollé unos rompecabezas, que es lo que ustedes pueden observar. A partir de esos rompecabezas, por supuesto, la estrategia didáctica con los niños era primero un poco a nivel de juego, de quién lo armaba primero como tal, y cada rompecabezas tiene una leyenda con un texto adecuado al nivel de los niños. En una frase y en cortos segundos, ¿crees que aprendimos la lección de todo esto? Brevemente. Yo aspiro que sí. No sé, porque yo forma parte de mi cultura individual, pero hacer esto de una generalidad es un reto educativo, es un reto de gestión, donde, bueno, te voy a responder más sencillo. Nosotros necesitamos mejores políticos, es que ese es el problema. O sea, mientras los tomadores de decisiones, mientras la política siga siendo un espacio para el show y para la improvisación, difícilmente vamos a avanzar en esto. Entonces necesitamos políticos realmente serios y comprometidos, con un alto grado de conciencia respecto a este tipo de cosas, y sobre todo políticos que estén, mira, así como se dijo en un relato, que la ingeniería tenía que subordinarse a la geología. El político tiene que subordinarse al profesional, al técnico, al experto. Te voy a agradecer mucho tu tiempo. Gracias, Hildebrando. No, gracias a ti, doctor. Ustedes, amigos, saquen sus conclusiones de esta entrevista con el profesor Hildebrando Aranguá a propósito de todo esto que ocurrió en Venezuela. Nos encontramos en la próxima entrevista con Jerez.